Tras la presentación el pasado lunes en el Museo del Athletic de la muestra de José Antonio Aguirre Futbolari Lehendakari, vamos a comenzar un segundo acto organizado por el Athletic, pero en el marco de los trabajos de la comisión organizada por la Fundación Sabino Arana para conmemorar el 50 aniversario del fallecimiento del Lehendakari Aguirre. Para mí, como presidente del Athletic, tengo que decir que ha sido un honor, y es un honor haber participado, haber sido llamado por la Fundación Sabino Arana para participar en este conjunto de actos con ocasión de este aniversario. Yo se lo agradezco a la Fundación y especialmente a su presidente, a Juan Mari Atutxa, y como decía el otro día, pues humildemente, en la medida que hemos podido, pues hemos tratado de participar también con aquella faceta de la vida del Lehendakari que, bueno, pues que afectaba a nuestra institución, que era su condición de jugador. Pero como decía el otro día, lo decía el otro día en el museo, enmarcado todo ello en, bueno, pues en esa, yo creo que permanente reivindicación pendiente que tiene nuestra sociedad con la figura del Lehendakari Aguirre en sus distintas facetas, y en función de, pues eso, del engrandecimiento que para las instituciones a las que aportó parte de su actividad vital, pues ofreció o contribuyó. Desde luego, en el Athletic, como decía el otro día, lo consideramos un altísimo honor el que el Lehendakari Aguirre no ya haya sido, o hubiera sido o fuera socio de nuestra institución, sino incluso jugador. Y para hablarnos un poco efectivamente del Lehendakari como futbolista con historia, está hoy aquí con nosotros Alberto López Echevarrieta. Alberto López Echevarrieta, que es pues seguramente conocido por todos ustedes, es natural de Bilbao, ha dedicado su vida al periodismo, aunque creo que tiene también alguna otra titulación más vinculada con la técnica que con las letras, lo cual quiere decir que es un hombre pues casi del Renacimiento, ¿no? De estos hombres muy poliédricos y muy multidisciplinares. Sabéis que cuando ya había comenzado a trabajar o a hacer prácticas como periodista en Bilbao, hizo la carrera en Madrid, trabajó en los servicios informativos de Radio Popular de Bilbao durante casi 20 años, luego pasó a Radio Cadena, más tarde a Radio Nacional, emisora para la que realizó una serie de más de un centenar de programas referidos a la historia del cine. También fue redactor en Bilbao del diario Pueblo y ha colaborado en muchísimas publicaciones escritas. Fue coordinador y miembro del Comité de Selección del Festival Internacional de Cine de Bilbao, Cinebi, para el que dirigió la revista oficial del mismo, Miqueldi, en distintas etapas. Ha publicado una treintena de libros, prologados por distintas figuras de la cinematografía, como Bardén, Berlanga, Olea, Ales de la Iglesia, varios de ellos relacionados con su especialidad, que es la historia del cine vasco. Es autor de numerosas biografías, muchas vinculadas al mundo del cine, pero una muy especial vinculada a esta casa y a la colección Temas Vizcaínos de la BBK, que es la biografía de Rafael Moreno Pichichi, que incluye algunas anécdotas pues deliciosas y que realmente están glosadas por él en su obra, y es difícil encontrarlas en otras fuentes bibliográficas. Ha escrito también la historia de Bilbao en fechas, efemérides de Bilbao, y Cinebe 50, historia del Festival Internacional de Cine Documental. Su último libro, el referido a la historia de los ballets Solaeta, ha sido presentado hace unos pocos días en la Diputación Foral de Vizcaya. A lo largo de 36 años ha formado parte de los servicios informativos de Televisión Española en las secciones de Cultura y Sociedad, dirigiendo para esta cadena varias series documentales, por ejemplo Sorchico Final, en torno a los vascos asesinados en los campos de concentración alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, Los niños del exilio, otro documental referido pues a la aventura de los niños de la guerra evacuados del Bilbao de la Guerra Civil, que el otro día también evocábamos de alguna manera en el acto de presentación de la exposición. En la actualidad está escribiendo, según me dicen, el guión de un documental que será dirigido por Pedro Lea, y bueno, está pues en posesión de muchísimos galardones y condecoraciones. Colabora de forma habitual en el periódico Bilbao, en la revista Arte Soy, el magazine Europa Azul. Ha dado cantidad de
de conferencias y, por lo tanto, bueno, pues es una persona con un bagaje y una cualificación extraordinaria para que hoy nos ofrezca una visión del José Antonio de Aguirre, jugador de fútbol, enmarcando de alguna manera su aventura o esa faceta de su vida en el Bilbao de los años 20, cuando surgen también los primeros mitos de la historia del Atleti, ¿no? De los Pichichi, Belauste, etcétera. Se producen además al principio de esta década pues convulsiones sociales que marcan toda esa época. El fútbol todavía era un deporte, bueno, no era un deporte excesivamente popular, era más bien, tenía un cierto punto elitista. Fue ganando en esa época precisamente popularidad frente a la pelota, la que le va comiendo terreno, y se produce la transición pues entre el amateurismo. José Antonio fue un amateur, a la profesionalización, hasta y eso lo sufre también ese proceso lo vive también el Atleti, hasta ponerse a la altura de los mejores clubes europeos. Y fue en ese momento un poco de transición cuando aparece José Antonio Aguirre en San Mamés, un jugador que no pasó, podemos decirlo, el otro día lo veíamos, a la historia por motivos deportivos, pero que pasó con posterioridad a la historia por otras circunstancias, y en circunstancias tan dramáticas como las que todos conocemos. Yo no quiero quitarle más tiempo al conferenciante, que ya lo he hecho en demasía, y les dejo a todos ustedes con Alberto López Echevarrieta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Señor García Macua, muchas gracias también al señor Juan María Atutxa, presidente de la sociedad de la Fundación Sabino Arana, y sobre todo muchas gracias a ustedes, señores, por venir. Eskerrik asko, etortzeagatik. Señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. Estamos aquí para rememorar el Bilbao de los años 20 a través del trabajo de un hombre que, como jugador del Athletic, no tuvo la trascendencia de un Pichichi, un Unamuno, un Balarroja, pero la historia le reservó para un papel mucho más comprometido, no solo por la naturaleza del mismo, sino por el momento en el que empezó a desempeñar su cargo, la Guerra Civil. José Antonio de Aguirre, de lo estoy hablando, naturalmente, murió hace medio siglo y su labor sigue siendo reconocida. Recientemente, el actual Lehendakari, Patxi López, recordó los méritos que adornaron a este hombre en el homenaje que le tributó. No les voy a hablar de política, porque ni es mi fuerte, ni este creo que es el foro adecuado. Pretendo reflejar el ambiente deportivo en el que se movió en el seno del Athletic en los momentos previos a su compromiso político. Para desgranar su paso por este club es preciso recurrir a fuentes periodísticas de la época, no muy pródiga en datos personales y en detalles de los partidos. Tengan ustedes en cuenta que a principios de los años 20 el fútbol aún no era el espectáculo de masas que es hoy, y que la pelota de frontón se llevaba la palma en cuanto a información se refiere. Por ello es preciso recurrir a datos, cifras, fechas que tal vez en algún momento resulten un poco farragosos, pero que son inevitables para seguir la marcha de José Antonio de Aguirre, futbolista. Hace unas décadas, el entrenador inglés Bill Shankly dijo que el fútbol no es un asunto de vida o muerte, sino algo mucho más importante que eso. En 1880, el escritor británico Rudyard Kipling, autor del famoso libro de la selva, opinó en cambio que los aficionados al fútbol son almas pequeñas que pueden ser saciadas por los embarrados idiotas que lo juegan. Sea como fuere, lo cierto es que hoy no hay objeto alguno del que se hable menos, pero que dé tanto que hablar como el balón de fútbol. Nada concita tanto interés como esa esfera rellena de aire, y tampoco nada en el mundo mantiene el interés de tantas personas como lo que sucede sobre la hierba de un campo de fútbol. Y a lo que parece, no es un fenómeno nuevo. Dicen los historiadores que allá en el año 400 a.C., los chinos, tenían que ser ellos, practicaban un juego llamado Shu Chu, que literalmente puede traducirse como patear la pelota. Consistía en introducir a patadas una pelota de cuero en una cesta. Es posible que este sea el antecedente más lejano que exista de lo que hoy es un auténtico fenómeno de masas. Si el campo de San Mamés es la catedral, nos encontramos ahora en su sacristía, donde durante unos minutos vamos a repasar una parte de la historia de Bilbao desde el prisma del Athletic.
Y lo vamos a hacer centrándonos en una década, la de los años 20, que considero de gran importancia para nuestro equipo. En ella se celebraron las bodas de plata del club. Fue el año 1923, una fecha que marca un antes y un después en la historia del Athletic. Se abandona el amateurismo y nace el León. O si lo prefieren, el club adquiere profesionalidad, colocándose entre los principales de Europa. Pero 1923 coincide también con la aparición sobre el terreno de juego de un hombre que no pasaría a la historia como un genio del balompié, tipo Pichichi o Balarroja, pero que tuvo en su mano la gran responsabilidad de presidir el primer gobierno vasco a partir de 1936, que es tanto como decir en plena guerra civil. José Antonio de Aguirre no fue cocinero antes de fraile, como suele decirse, pero sí fue León de San Mamés antes que político. Vamos, si les parece, a viajar en el tiempo y a situarnos en el Bilbao de 1920. Como una imagen vale por 1000 palabras, les ofrezco un cortometraje rodado en aquella época, en aquella fecha, por lo que lógicamente carece de sonido, pero tiene la riqueza de mostrarnos la vida urbana tal como era, con sus gentes, que ajenas a la cámara, hacen su vida, ignorando que 90 años después iban a servirnos precisamente en este acto para representar el sentir de un tiempo. Estas imágenes que estamos viendo, creo, sí, están rodadas en Bilbao el año 1920 por los hermanos Azcona. Mauro Azcona fue un director de cine que tuvo que marchar al exilio, marchó a Rusia como consecuencia del resultado de la guerra civil. Muy posiblemente estas imágenes fueron rodadas en Domingo de la Aste Nagusia, a juzgar, verán ustedes, por el desfile de murillas que se ve por el Arenal. Las tomas hechas desde las escaleras de San Nicolás, con gente acudiendo a misa, y la manifestación deportiva de los últimos planos. Atención, porque en cuanto acaben estos letreros va a aparecer una panorámica que no tiene desperdicio. Está tomada desde Castrejana y ofrece el Bilbao de 1920 totalmente diferente de lo que es hoy. Vamos a ver también los terrenos donde estaba San Mamés, toda la vega de San Mamés y también la vega de Deusto. Estos letreros se hacen a veces interminables porque en la época del cine mudo pues había que ambientarlo de esta forma, ¿no? Pero vamos a ver, creo que acaban ya. Y aquí tenemos la vista desde Castrejana del Bilbao de 1920. Atención a la panorámica. Por ahí, por ese arbolado, por ahí caía San Mamés. Ahí tienen ustedes la vega de San Mamés. Observen ustedes el bulevar, el primitivo bulevar que llegaba hasta la esquina de la calle Correo. Tráfico terrible.
Observen ahora detrás de este tranvía cómo suben las mulillas. Esto nos hace sospechar que se trata de alguna festividad de la Aste Nagusia. Y que además, por las imágenes que veremos después, se trataba de un domingo, la gente va a misa, está rodado en días diferentes o habían regado el suelo. Pues este era un Bilbao que había tenido unos momentos de gloria económica coincidiendo con las necesidades operantes de Europa durante la Primera Guerra Mundial y que aquí, con el despliegue minero, había logrado auténticas fortunas para algunas familias. Era un Bilbao que tenía en la pelota su deporte más popular, aunque ya el fútbol empezaba a mostrarse como futura gran distracción local. Las miradas se dirigían hacia el campo de San Mamés, donde se disputaban los principales encuentros. Y ya que lo he citado, voy a hacer una aclaración primera. Contra lo que muchos creen, el de San Mamés no fue el primer campo de fútbol que tuvo Bilbao. La trascendencia histórica de este y la desaparición posterior del otro han oscurecido la historia, pero vamos a poner los puntos sobre las íes. El primer campo de fútbol de Bilbao fue el del Club Deportivo. Se inauguró el 16 de marzo de 1913, es decir, unos meses antes que el de San Mamés, que se inauguró el 21 de agosto del mismo año. El primer partido de fútbol que se jugó en él fue el 24 de marzo, enfrentándose los equipos ingleses Ilford y Mertown, ambos de Londres. El encuentro acabó con el resultado de empate a 1. El terreno de juego del Club Deportivo estuvo situado en la zona comprendida entre las calles Colón de Larreategui y Parraguirre, Henao y la Alameda de Recalde. Dato curioso, por esta alameda pasaba el tranvía, cuya línea se inauguró la víspera de la inauguración del campo. El arquitecto de este fue Raimundo Veraza, que poco antes había hecho el Salón Vizcaya, y luego se responsabilizaría del campo de San Mamés, haciendo una tribuna igual a la del Deportivo. El campo de San Mamés se inauguró, como les he dicho, y ustedes saben además, el 21 de agosto de 1913, tras 7 meses de trabajos de acondicionamiento del terreno. El acontecimiento se celebró con el histórico partido del Athletic contra el Racing de Irún, en el que ganamos a los fronterizos por 1-0, tanto marcado por Pichichi. Empezó así una carrera deportiva para el club que aún sigue y que para Rafael Moreno Aranzadi Pichichi, y digo Rafael y no Ricardo como equivocadamente indica el callejero en los andenes del metro, significó el inicio de una leyenda que le acabó convirtiendo en mito. Decir a estas alturas que Pichichi ha sido el jugador más carismático que ha tenido nuestro club no es decir nada, ¿no? Dio los secretos del balón en la campa de los ingleses, jugando de mozalbete contra marineros británicos, cuyos barcos recalaban en el muelle situado frente a la Universidad de Deusto. Su meta nunca fue la de ser jugador profesional, porque en realidad en aquella época los jugadores del Athletic lo hacían únicamente por amor al deporte y no cobraban. Pichichi iba para abogado, como su padre, pero fue reclutado para el club y olvidó los libros para siempre. Fue el primer jugador del Athletic que cobró dinero, pero por seguir recibiendo la paga familiar solía gastarlo con los compañeros del equipo cuando acababan los partidos. El itinerario que solían seguir los jugadores solía ser el siguiente: merienda-cena en el restaurante Luciano de Barrancalle a base de cazuelitas, vinos por la zona y remate en el Salón Vizcaya. La entrada de los jugadores, en plena actuación de las vedetes, era saludado no solo por las chicas desde el escenario, sino por los espectadores desde sus localidades. El jolgorio que se organizaba adquiría cotas de altísima complicidad entre todos los congregados. En una de estas noches surgió el alirón, cuando Teresita Zazá atacó con la tonada de Álvaro de Retana, que acabó por cambiar la letra hasta acomodarla al Athletic. Pichichi fue un tipo único. La afición le odiaba y le adoraba a la vez. Me explico. Rafael solía salir al campo haciendo ostentación de que pasaba de cuanto le rodeaba. Sacaba de quicio a los espectadores, hasta que llegado el momento demostraba el genio que guardaba dentro y metía goles inverosímiles con los que el Athletic ganaba sobradamente. De esta forma se olvidaban los ratos de ostracismo que habían provocado los cabreos iniciales. Hay una anécdota que habla por sí sola de cómo era Pichichi. Ya en la última época de su vida como jugador, el Athletic hizo lo imposible para que el seleccionador nacional le incluyera en el equipo español que jugó en la Olimpiada de 1920 en Amberes. Rafael fue de suplente, pero sucedió que la víspera uno de los titulares se lesionó y el seleccionador le incluyó en la alineación.
Era aquella una época en la que los jugadores se mantenían concentrados en un hotel y tenían prohibidas las relaciones sexuales con sus parejas antes de los partidos. Pues bien, la noche anterior del partido, Pichichi se lió con una camarera del hotel y pasaron la noche juntos para INRI de sus compañeros, conocedores de lo que pasaba en una de las habitaciones. Se lo hicieron saber al entrenador, que en cuanto vio a Rafael a la mañana siguiente le llamó al orden, en el sentido de que había faltado a las normas y no había obrado bien. Pichichi le contestó: «Tú quieres que mañana ganemos el partido, ¿no? Pues bien, vamos a dejar esta conversación pendiente hasta que acabe el encuentro, ¿vale?» Y así quedó la cosa. Durante el partido, Pichichi hizo una actuación, pues yo digo que antológica, y así dicen las crónicas. Goleó y se ganó. Aquella conversación pendiente nunca tuvo continuación. Poco después, Rafa colgó sus botas de jugador y fue en la temporada 1920-21 cuando se despidió como solo él podía hacerlo. En su último partido metió un gol de antología para deleite de un público que recordó el momento durante mucho tiempo. Su futuro se vio cortado por aquellas malditas ostras que un día de febrero de 1922, y era un mes con R, provocó en él la enfermedad que le dejó disponible para la tumba en la madrugada del 1 de marzo inmediato. Y así se nos fue el gran mito. Para entonces, en 1920, el Athletic ya había conseguido quedar finalista en la Copa en partido contra el Barcelona. El partido se celebró en Gijón y pasó a la historia como la de Beltrán de Lis. La razón de este apelativo hay que buscarla en el propio encuentro. Sitúense ustedes. El marcador indica 0-0. El Barça es sancionado con un penalti en contra. Lo lanza Laca y marca. Gol para todos, pero el árbitro, que se llamaba Beltrán, al ver que varios jugadores del Athletic habían invadido el campo antes del lanzamiento, no ordena repetir el penalti, sino que señala falta contra el Athletic y se arma la marimorena. El Barcelona acaba ganando 2-0. Pero no termina aquí la historia. Finalizado el partido, el árbitro se lo piensa detenidamente, admite que se ha equivocado y pide perdón públicamente retirándose del arbitraje. ¿Se imaginan ustedes una actitud como esta hoy en día? Finalista en 1920, como digo, con esta anécdota que no tiene desperdicio. Al año siguiente, en 1921, el Athletic consiguió la Copa en un singular partido que dejó buen sabor para los aficionados. Fue una final jugada en San Mamés, un hecho realmente insólito que sirvió para que el campo bilbaíno se llenara hasta la bandera. El encuentro se celebró entre nuestro primer equipo y el Atlético de Madrid, partido que se saldó con el resultado de 4-1, favorable, como digo, a los de casa. Los goles vascos fueron 2 de Laca y los otros 2 de Acedo. Mientras, fuera del club, se iba produciendo un cambio en los movimientos políticos vascos. 1918 constituyó el momento culminante en el desarrollo del nacionalismo vasco, que obtuvo 7 actas de diputados a Cortes. El año anterior, Ramón de la Sota y Aburto pasó a presidir la Diputación vizcaína con mayoría de ese signo y en determinados momentos, entre 1917 y 1923, los nacionalistas se consolidaron como primera fuerza política en los ayuntamientos de Bilbao y San Sebastián, siendo segunda en el de Vitoria. Esta nueva cuña dentro del espectro político local movió a que en Bilbao los dinásticos y los socialistas se unieran en una alianza que frenara el avance de la corriente sabiniana. También hubo crisis dentro de los partidos. En 1921 los nacionalistas tuvieron su escisión aberriana y los carlistas la protagonizada por Vázquez de Mella. Los socialistas y comunistas se separaron, mientras los republicanos continuaron con su constante crisis. Añadan a esta cuestión el tema de la guerra en el norte de África, una auténtica sangría que sirvió para calentar las tertulias de los cafés bilbaínos. Así las cosas, el domingo 27 de noviembre de 1921, a las 3 de la tarde, el Athletic jugó un partido de fútbol contra el Deusto, perteneciente al campeonato regional. La contienda, dirigida por el árbitro Ibarreche, despertó mucho entusiasmo porque el Deusto presentó lo mejorcito de la casa y en las filas del Athletic reaparecían Ricardo Hurtado y José Mari Belaustre. Pero aquel partido, que acabó con empate a 1, supuso el debut de un muchacho universitario que estaba prestando su servicio militar en el arma de caballería del regimiento de Garellano en Bilbao. Se llamaba José Antonio de Aguirre. Aguirre, que acababa de perder a su padre, había salido el año anterior del Colegio Santa María la Antigua de Orduña, donde demostró una mayor aptitud para letras e historia que para las matemáticas. Ingresó a continuación en la Universidad de Deusto en régimen de medio pensionista. Su formación académica tuvo, por tanto, mucho que ver con la Sociedad de Jesús.
Es curiosa la coincidencia. Pichichi también iba para abogado y estudió en la Universidad de Deusto. Rafael Moreno se despidió de San Mamés en mayo de 1921 metiendo su último gol y único del Athletic en el partido que jugó contra el West Ham United, equipo inglés que nos bateó con 3 goles. Pues bien, Pichichi se fue y entró Aguirre, un muchacho de 17 años que estaba cargado de afición, lo que únicamente primaba en aquella época. Su debut se produjo, como digo, en aquel partido contra el Deusto que constituía la eliminatoria del campeonato regional. Las circunstancias que rodearon aquel partido no fueron del todo normales. El encuentro empezó un cuarto de hora más tarde. El periódico El Nervión daba pistas al día siguiente. Atención al texto. Vimos que algunos equipiers atléticos llegaron al campo pasadas las 3 de la tarde, por lo cual, suponemos, esperaría el árbitro a comenzar, a que estuvieran preparados todos. Es decir, que los jugadores llegaban más tarde que la hora del comienzo del partido. Tiene narices. Bien, esto no debe ser así, decía El Nervión. Debe silbarse el comienzo del match a su hora y al que no se presente que sufra las consecuencias. Téngase en cuenta que no fue un partido amistoso el de ayer, sino un campeonato y que por dicha causa terminó sin que se viera el balón bastante antes de finalizar por falta de luz. En todo el primer tiempo no vimos fútbol ni cosa que se le parezca en ambos equipos. Y si en algunos momentos el público llegó a interesarse, fue únicamente por los deustoarras, pues los atléticos no supieron sacudirse la modorra en toda esta primera mitad. En el segundo tiempo varió algo la cosa a favor de los atléticos. Resultado final, empate a 1. El gol del Athletic lo consiguió Travieso en tiro de penalti. Los rojiblancos que más se distinguieron fueron Beguiris y Aguirre. Esto lo decía el periódico El Nervión. El público, desde todas las localidades, despidió al Athletic con una pitada más que regular y, a decir de los cronistas, bastante justificada. El equipo quedaba así eliminado del campeonato regional. Los socios no andaban entonces muy satisfechos con la marcha del club. El lunes 28 de noviembre, es decir, al día siguiente, en los locales de la Sociedad Filarmónica, tuvo lugar una asamblea extraordinaria para tratar diversos asuntos propuestos por la directiva del club, entre ellos la elevación de la cuota mensual. El tema fue discutido y algunos socios plantearon bajar las cuotas dados los resultados de los últimos partidos, la falta de disciplina que existía en el club, la marcha del entrenador y el poco interés que demostraban algunos jugadores. La mayoría no les debió hacer caso porque las cuotas subieron. Se discutió la renovación de algunos artículos del reglamento. Por ejemplo, en el primero se decía que el Athletic Club tenía por objeto el fomento y programación y propagación de los deportes atléticos y en especial el conocido con el nombre de fútbol. En el 41 se volvía a indicar que la asociación podría dedicarse a toda clase de deportes, cosa que no se cumplía. Todo quedó en que la directiva iba a estudiar las modificaciones propuestas. La siguiente aparición de José Antonio de Aguirre en San Mamés tuvo lugar el 8 de diciembre de 1921 en un partido entre el Athletic y el Real Unión de Irún. A pesar del frío, el campo registró un lleno completo. El partido no respondió a la expectación que había dado, grandes muestras de público, había mucho público que estaba interesado en este partido y a pesar de todo ello resultó bastante soso. El resultado final fue una clara victoria para el Athletic por 3-1. Uno de los goles rojiblancos fue obra de Aguirre. Unas semanas más tarde, los días 25 y 26 de diciembre, José Antonio de Aguirre volvió a vestir la camiseta rojiblanca en los dos partidos que jugó el Athletic, campeón de España, y el Volkskuben AF 1893, campeón de Dinamarca. El primer encuentro, al que no acudió mucha gente, tal vez por la festividad del día y el tiempo malísimo que se dejaba sentir, acabó con victoria local por 4-3. Fue un partido brillantísimo, con pases preciosos y jugadas vistosas. Destacó la línea delantera del Athletic. Sabino fue la gran figura. El segundo partido contra los daneses se jugó al día siguiente. Llovió sin cesar durante los dos tiempos. Hubo más público que el día anterior. El campo fue un barrizal que impidió a veces el desarrollo de la contienda deportiva. Los daneses demostraron formar un gran equipo en su juego y en el marcador, ya que ganaron por 3-2. Un detalle. Los espectadores coincidieron al afirmar que se había producido un resurgimiento en el Athletic. Los cronistas se felicitaron y felicitaron a la directiva por mantener la disciplina en sus jugadores, haciéndoles que acudan a los entrenamientos. Empezó el año 1922 con un partido interesantísimo en San Mamés, ya que se enfrentaba al Athletic nada menos que el Spartak de Praga, lleno total. Los checos demostraron su buena forma, pero el Athletic no se achicó.
En un momento determinado, Aguirre se hizo con el balón. El guardameta checo, que estaba tras él, se tiró agarrándole por los pies para impedir el chut. El árbitro, señor Serrano, castigó la falta con penalti, que bien tirado por Acedo se convirtió en el primer gol del Athletic. El resultado final fue de 5-3 favorable al Spartak, que en todo momento demostró ser un extraordinario equipo. El 6 de enero de 1922, Aguirre volvió a saltar al terreno de juego. El Athletic se enfrentó de nuevo al Spartak sobre un solemne barrizal. Tiempo crudísimo y campo totalmente encharcado. Al comienzo los rojiblancos llevaron a cabo interesantes avances, pero pronto se impuso la táctica checa. Gracias a Sabino y Amán, el primer tiempo acabó en empate a 0. En la segunda parte dominaron totalmente los eslavos, que colaron 4 goles. 4-0, por tanto, en San Mamés, en un partido desastroso para los locales. Dos meses más tarde, el 5 de marzo, se jugó en San Mamés un partido homenaje a Pichichi, fallecido recientemente. El Athletic perdió ante el Arenas por 1-2. Tampoco acertó nuestro primer equipo cuando 5 días más tarde, el 10 de marzo, se enfrentó a la Real Sociedad, encuentro que acabó con un 0-2 favorable a los donostiarras. En ambos partidos jugó Aguirre. No destacó en el resultado final de los encuentros, pero sí lo hizo el 21 de mayo inmediato, cuando el Athletic Reserva jugó contra el Erandio venciendo por 3-1. Uno de los goles rojiblancos fue marcado por José Antonio. ¿Qué tiempos aquellos en que una entrada a la tribuna costaba 2 pesetas? Los bilbaínos, muy dados siempre a las tertulias, debatían entonces los temas de moda. El fin de la guerra greco-turca, la marcha de Mussolini sobre Roma, camino de un poder que le llegó en noviembre de 1922, la elección de Einstein y Benavente como premios Nobel de Física y Literatura respectivamente, y sobre todo, el 5 de diciembre, la dimisión del gobierno español tras comparecer ante las Cortes. El fútbol no era todavía primer motivo de discusiones. En la temporada 1922-23 no se disputó ningún partido oficial. El año 23 empezó con 2 encuentros del Athletic contra el equipo inglés Corinthians Casual FC. Tuvieron lugar los días 6 y 7 de enero en San Mamés. El primero de ellos terminó con el resultado del Athletic 4, Casuals 2. Uno de los goles caseros fue obra de Aguirre. El segundo acabó con empate a 4 en un encuentro en el que no faltaron golpes y patadas. Fue un juego muy sucio el que practicaron los británicos y una labor muy poco acertada la del árbitro señor Ibarreche. Ambos fueron muy pitados al final de la contienda. El 10 de junio de este año, el Athletic celebró sus bodas de plata. El club tenía entonces 1.630 socios y 100.000 pesetas de presupuesto, lo que significaba que se encontraba entre los grandes de Europa. Se preparó para la ocasión un amplio programa de actos que empezaron a las 10 de la mañana con una misa en San Mamés, cantada por la Sociedad Coral de Bilbao, a la que siguieron diversas pruebas atléticas. Por la tarde tuvo lugar una exhibición de lanzamiento de barra, con la participación de los palancaris campeones de Vizcaya y Guipúzcoa, una carrera pedestre y después un partido de fútbol. Por entonces, Carmelo era el capitán del equipo y fue quien mostró desde el campo la nueva bandera del Athletic junto a su madrina, la hija del presidente, el conde de Vilallonga. Participaron en el partido, plato fuerte de la jornada, todos los clubes que habían enfrentado al Athletic: Sporting y Fortuna de Vigo, Sporting de Gijón, Real y Atlético de Madrid, Real Sociedad, Real Unión de Irún, Arenas de Guecho, Barcelona, Español y Europa de Barcelona. El Athletic jugó contra un combinado formado por un plantel de jugadores de leyenda. Juzguen ustedes, si no, la alineación contraria. Zamora del Español, Bayana del Arenas, Arrate de la Real Sociedad, Gamborena del Real Unión, Pelao del Europa, Balbino del Fortuna de Vigo, Samitier del Barcelona, Ramón González del Vigo Sporting, Triana del Atlético de Madrid, Bernabéu del Real Madrid y Argüelles del Sporting de Gijón. El partido terminó con la victoria del Athletic por 2-0, tantos metidos por travieso, uno de los cuales se recordó durante mucho tiempo por la maestría de su ejecución y se súmaga de penalti. La jornada conmemorativa acabó con una cena por todo lo alto que tuvo lugar a partir de las 9 de la noche en el Coliseo Albia, cuyas butacas de patio dejaron sitio a los comensales que desde hacía semanas se iban apuntando y pagando 12 pesetas el cubierto. Una banda de música alegró la velada desde el escenario. Me he detenido especialmente en esta fecha
la del 10 de junio de 1923, porque entiendo que marca el final de la primera etapa del Athletic y el inicio de la segunda, que empezó con otra figura mítica vistiendo la camisola rojiblanca, José Mari Belauste. Participó con Pichichi en los Juegos Olímpicos de Amberes con la selección nacional española, que saltó a un campo. La primera selección que saltó a un campo. Belauste, pues hace falta recordar que era un gigante de 1,95 metros, 105 kilos de peso, y que fue un jugador muy completo, que dejó para la historia aquella frase de "a mí el pelotón, Sabino, que los arrollo", le dijo a su compañero en el transcurso del partido contra Suecia. El resultado de aquella jugada fue un gol que significó el empate. La selección estaba perdiendo 0-1 y posteriormente Txomin Acedo con su gol resolvería el encuentro deportivo. Belauste permaneció en el Athletic hasta 1924, ganando 7 títulos nacionales y 2 subcampeonatos. 1923 fue un año destacado en la historia del club, porque fue entonces cuando se iniciaron también las obras de la construcción de la grada de capuchinos, con ampliaciones de la tribuna y la preferencia, y aportando mayor capacidad para la general. Duraron 2 años y sirvieron para mejorar la comodidad del campo. Además, por estas fechas, el Athletic tuvo un autobús para su uso particular. Fue el primer autobús que tuvo un equipo de fútbol, un estupendo reo, regalo de 3 indianos de las Encartaciones que habían hecho fortuna en México. Y justo es que de sus nombres, Jaime, José María y Luciano Arechederra. El 9 de septiembre de 1923, domingo, tuvo lugar el acto inaugural del nuevo campo del Sestao Sport, Las Llanas, un terreno habilitado con grandes sacrificios. Este club consiguió que el Athletic aceptara jugar el partido inaugural, y eso que la víspera, el día 8, tenía otro compromiso deportivo en Haro. No importó, porque tras jugar el partido en La Rioja, los jugadores regresaron a Bilbao para estar en condiciones al día siguiente y darlo todo en Las Llanas. Hubo expectación, no solo en Sestao, sino también en Bilbao. El fotógrafo Espiga estuvo muy acertado al mostrar en el escaparate de su establecimiento las fotografías del nuevo campo de fútbol. Inmediatamente antes del encuentro, el capitán del Sestao, le entregó al Athletic una preciosa bandera que recogió Sabino, completamente emocionado. El Athletic presentó la siguiente alineación: Vidal, Rous, Hurtado, Sabino, Larraza, Legarreta, Aguirre, Laca, Travieso, Larracoechea y Aguirre Begoña. Sacó el balón el alcalde de Sestao, señor Barturen. El primer gol surgió en el primer tiempo, bastante aburrido por cierto, y fue obra de Aguirre. En la segunda parte se animó el partido y el Athletic dominó hasta conseguir un final de 1-3 a favor de los rojiblancos. Mucho calor, sopor en las gradas y tarde brillante de Sabino. Llegados al año 1923, hemos de referirnos por fuerza, y no va con segundas intenciones, al golpe militar que tuvo lugar al de estos días, el 13 de septiembre, cuando se hizo con el poder el general Primo de Rivera, que apaciguó de inmediato la cuestión social, bastante alterada por entonces, aprovechándose de que en estos años se produjo una oportuna y saludable bonanza económica. Proclamó la suspensión de la Constitución y la creación de un directorio militar aceptado por el rey Alfonso XIII. La noticia de este golpe de Estado fue recibida en Bilbao con indiferencia. La UGT se consolidó como primera fuerza en el sindicalismo vasco. La actividad política fue cercenada de inmediato y las nuevas instituciones pasaron a manos de fuerzas derechistas, católicas y tradicionalistas. Nacionalistas, cenetistas y comunistas se pasaron a la clandestinidad. Pero las cosas no solo iban mal aquí. En Alemania, aún hoy, al año 1923 se le considera el año inhumano por la inflación vertiginosa que vivió, la ruina de los jubilados y la miseria obrera. Hubo incidentes de todo tipo y Hitler intentó aprovecharse de la ocasión tomando el poder en Múnich. En la temporada 1923-24 y con la preparación del entrenador Freddy Pedlan y la presidencia en el club de Ricardo Irezábal, se jugaron 2 partidos oficiales, uno para el campeonato regional y otro de Copa. El 2 de marzo, el Athletic se enfrentó al Sestao Sport en Las Llanas con la siguiente alineación: Vidal, Rous, Acedo, Sabino, Larraza, Legarreta, Cantoya, Laca, Travieso, José Antonio de Aguirre y Chirri. Por el Sestao Sport, Vicuña, Tamayo, Uribe, Zárate, Cortadi, Saloña, Zuluaga, Arana, Gum, Barturen y Riñones. Un fuerte viento azotó el campo. Travieso jugó lesionado. Larraza, con una técnica viril, enérgica y noble, lo hizo de maravilla. Las crónicas no citan jugada alguna protagonizada por Aguirre. Todos los elogios
fueron para la Raza, que tuvo un incidente con Gumb motivando la expulsión de ambos. Un partido insulso, carente de interés, que acabó con el resultado de empate a 0. Con el punto que consiguió el Athletic se proclamó campeón de Vizcaya. El partido de Copa se celebró el domingo 13 de abril de 1924 en el Estadio Metropolitano entre el Real Madrid y el Athletic. Los rojiblancos presentaron la alineación siguiente: Vidal, Rus, Acedo, Sabino, Larraza, Legarreta, Cantoya, Laca, Larracoechea, Carmelo y Alonso. Es decir, ausencia en cartel de 3 puntales: Travieso, Aguirrezabala y Germán por lesiones. Gran expectación, todas las entradas vendidas, arbitra el colegiado asturiano Fernando Valverde. Tarde muy calurosa y, en consecuencia, campo duro. La derrota rojiblanca fue tan comentada en las tertulias de Bilbao como el crimen del Expreso de Andalucía, ocurrido sobre la misma fecha, un doble asesinato en el coche correo de este tren que dio mucho que hablar. Sobre todo fue un culebrón, incluso dio pie a la realización de varias películas sobre el tema. Pero no adelantemos acontecimientos. El domingo 4 de noviembre de 1923, el Athletic jugó un partido contra el Osasuna en San Mamés dirigido por el árbitro Fausto Martín. Nuestro equipo lo formaron Ispizua, Rouse, Onaindía, Sabino, Duñabeitia, Legarreta, Germán, El Expuru, Aguirre, Carmelo y Alonso. El partido terminó con victoria local por 5-3. Uno de los goles rojiblancos fue marcado por Aguirre en el primer tiempo tras un bonito pase adelantado de Duñabeitia. El 26 de diciembre de 1923, en San Mamés, tuvo lugar el partido entre el Victoria Pilsen y el reserva del Athletic. Buena entrada, dominio local, y en el primer tiempo el Expuru marcó un gol y Legarreta 2. Así acabó el encuentro, 3-0, triunfo rojiblanco. El mundo tuvo este año convulsiones de todo tipo, que sirvieron para alimentar 1000 comentarios. Los más enteradillos hablaban de Hitler, que trataba de abrirse camino poniendo a caldo el Tratado de Paz de Versalles al rebufo de la situación que estaba padeciendo Alemania y que era insostenible por la gran inflación existente. Por ejemplo, una barra de pan llegó a costar en Alemania 140.000 millones de marcos. El cabo austriaco fracasó en el intento del putsch, pero no se dio por vencido. 1923 fue también el año en que regresaron los soldados cautivos de Marruecos, gracias a que un empresario bilbaíno, Horacio Echevarrieta, pagó los 3.200.000 pesetas de rescate que pedía el Moro. Barcelona atravesaba una gravísima situación de orden público. Un terremoto destruyó Tokio y Yokohama, causando 250.000 muertos. Y desaparecieron del mundo de los vivos la actriz Sara Bernard, el ingeniero Eiffel y el escritor Pierre Loti, el autor de Ramuncho. En el terreno deportivo significó también el nacimiento del Celta de Vigo. El 6 de enero de 1924 tuvo lugar en la Catedral un partido amistoso, como todos los de esta temporada, entre el Athletic y el Rapid de Viena. Los austríacos no respondieron a la expectativa que existía y los atléticos ganaron a placer por 7-2. Los titulares tuvieron una buena tarde y los reservistas, a juicio de la crítica, una actuación brillante, decían en el Nervión. Decían: pues tanto Carlos como los Aguirre contentaron al respetable, que ya es mérito. Si José Antonio de Aguirre hubiese estado más afortunado en el remate, hubiera hecho un partido brillantísimo. 2 meses después, Aguirre jugó otro partido amistoso. Fue el 4 de marzo contra el Real Unión. Mucho juego desarrollado principalmente por los de casa. La Raza estuvo sensacional. José Antonio, con Larracoechea y Cantoya, fue destacado por su gran juego y sus buenos tiros a puerta. Satisfacción en el graderío, sobre todo por el resultado final de 4-1 en el tanteador. 5 días más tarde, el 9 de marzo, domingo, un equipo del Athletic, formado por titulares y reservas, se enfrentó a las 10:30 de la mañana en San Mamés al Acero de Olaviaga. Los rojiblancos presentaron la siguiente alineación: Vidal, Careaga, Duñabeitia, Sabino, Larraza, Legarreta, Cantoya, José Antonio de Aguirre, Larracoechea, Carmelo y Alonso. Hubo un gran interés por el encuentro, ya que el Acero había sido proclamado campeón de la Serie B, sin haber perdido un solo partido. Muy buena entrada, y el encuentro se saldó con un resultado de 6-0 a favor del equipo mixto del Athletic. Goles marcados: 2 por Carmelo de remate de cabeza, otros 2 por Larracoechea, otro de penalti por Larraza y el sexto de un chut cruzado por Alonso. El penalti contra el Acero suscitó numerosos comentarios de todo tipo. La crítica lo señaló como injusto, porque debió haber sido castigado contra los rojiblancos por mano de Aguirre. Poco después, y como prueba del auge
que el fútbol estaba consiguiendo en Bilbao, comenzó su labor como seleccionador nacional el periodista deportivo local José María Mateos, a la sazón autor de una de las primeras historias del Athletic. Mateos, que había sido cronista de fútbol, se inició en este puesto el 30 de abril de 1924, venciendo en Burdeos a la selección francesa por 4-0. Duró en este puesto la friolera de 9 años para finalizar el 13 de mayo de 1933 derrotando a Bulgaria por 13-0. En la temporada 1924-25 el Athletic no participó en la Copa. El primer partido disputado por José Antonio de Aguirre fue un amistoso jugado el 21 de septiembre de 1924 con el Logroñés, que le ganó 4-2 al Athletic y en el que Aguirre consiguió uno de los goles. Por estas fechas, el Athletic llevó a cabo diversas obras de reforma en el campo de San Mamés. Para la inauguración de las mismas se trajo al equipo Moravska Slavia de Checoslovaquia, a fin de que jugara 2 partidos con el equipo local en días sucesivos. El primero de ellos tuvo lugar el 27 de septiembre a las 5 de la tarde y terminó con victoria rojiblanca por 4-1. En el segundo, al día siguiente, domingo, y a beneficio de la misericordia, los checos dejaron mal recuerdo por su juego sucio. Hubo golpes, incidentes entre los jugadores y entre estos y el público, expulsiones, lesionados, en fin, todas las características de una batalla campal. Pero bueno, era un equipo extranjero y había que ver cómo jugaban en Centro Europa. Arbitró el encuentro Pablo Saracho. El Athletic presentó esta alineación: Vidal, Cortadi, Acedo, Sabino, Larraza, Carmelo, Carlos, José Antonio Aguirre, Urízar, Allende y Aguirre Begoña. José Antonio puso en apuros al portero contrario en más de una ocasión. El partido acabó con la victoria checa por 3-1. Otro partido amistoso en la temporada 1924-25, en el que intervino Aguirre, fue el que jugó el Athletic el 2 de noviembre de 1924 en el campo de las Corts contra el Barcelona, y en el que Vidal, el gran portero, hizo soberbias paradas, aunque no pudo evitar la victoria catalana por 1-0. Unos días más tarde, el 30 de noviembre, José Antonio de Aguirre volvió a vestir la camisola rojiblanca en un partido oficial del campeonato regional. En esta ocasión, el Athletic se enfrentó al Deusto con arbitraje del señor Serrano. Sudaron la camiseta Vidal, Rus Acedo, Sabino Carmelo Salaverry, Germán Allende, Areta, José Antonio de Aguirre y Chirri. Ambos equipos juegan con bravura. En la segunda parte, Aguirre remató de cabeza un centro de Chirri y el balón se fue a la red. Urdangarín, portero del Deusto, se había lanzado furiosa por el balón, recibiendo un fuerte golpe contra el lateral. Fue retirado del campo en brazos de sus compañeros con una conmoción cerebral. Le sustituyó Cholis Bilbao. Acabó el encuentro con victoria del Athletic por 5-2. Una semana después, el 7 de septiembre, intervino en el partido jugado por el Athletic contra uno de los equipos que mayores simpatías tenía entre la afición vizcaína, el Sporting de Gijón. Por el Athletic saltaron al campo Vidal, Careaga, Acedo, Salaverry, Larraza, Legarreta, Mendy, José Antonio de Aguirre, Contreras, Areta y Chirri. La salida del Sporting fue largamente ovacionada. Los asturianos jugaron con camiseta atlética y los bilbaínos con blanca. Ganaba el Sporting 1-0 en el primer tiempo cuando Chirri realizó una gran jugada pasando el balón a Areta. Este centró y Aguirre lanzó el esférico que pegó en el marco. A continuación, el mismo Aguirre bordó un pase de Mendy y el extremo dibujó un centro colosal. Contreras remató de cabeza al ángulo y gol. El Athletic empezó a dominar. El segundo gol local llegó a los 27 minutos. Aguirre puso la pelota a los pies de Areta y este, desde muy lejos, lanzó un disparo que el portero no pudo parar. 2-1 al final de la primera parte. Al minuto y medio del comienzo de la segunda, Aguirre pasó el esférico a Contreras, que burló la defensa contraria y metió el tercero. El cuarto llegó cuando Mendy cedió el balón a Aguirre. Este lo traspasó a Areta y Areta lo envió adelantado a Contreras, que lo encajó entre las mallas. Resultado final, 5-2 a favor del Athletic y con buena labor de Aguirre en la ejecución de las jugadas. Antes de terminar diciembre de 1924, el día 28, festividad de los Inocentes, Aguirre figuró en la alineación que el Athletic presentó en San Mamés ante el Camp Raterna de Gothenburg, en una tarde de mucho frío, poco fútbol y escasa entrada. En las gradas, el púgil guipuzcoano Paulino Uzkudun. Fue un partido en el que se repartió mucha leña, tal vez para combatir las bajas temperaturas. Los suecos hicieron un juego sucio y peligroso. El resultado final fue de victoria de los escandinavos por 2-1. El gol atlético fue marcado por José Antonio de Aguirre al rematar un centro de Aguirre Begoña.
Uzkudun estaba entonces hecho una fiera. En septiembre había noqueado en el 6º asalto a Frank Goddard en Bayona, acrecentando así su fama. La noticia se difundió como un reguero de pólvora, tanto como la muerte de Lenin o el hecho de que Miguel de Unamuno fuera desposeído de su cátedra de Salamanca y enviado al destierro. Hitler fue condenado a 5 años de cárcel, pero no cumplió ni uno. Por otra parte, la maldita guerra de Marruecos pidió una nueva leva de soldados. Muerte tras muerte, porque en 1924 se fueron para siempre Franz Kafka y Puccini. Dos internacionales. El Athletic se trajo como invitado al Fußball Club de Zúrich, campeón de Suiza, para jugar en Bilbao 2 partidos que se disputaron los días 4 y 6 de enero. Empezó el marcador el equipo suizo. Al poco se pitó un penalti que Areta transformó en gol. Ya estaba el empate. El segundo tiempo fue una exhibición de fútbol por parte del Athletic. A los 15 minutos, Areta, recogiendo un gran pase de Aguirre, logró el gol de la victoria. Gran partido, no solo por el resultado final de 2-1 favorable a los caseros, sino por el juego del equipo rojiblanco mucho mejor que el de los suizos. Los críticos dijeron que Areta y Aguirre habían sido los mejores. El segundo partido jugado contra el Fußball Club de Zúrich se saldó con el resultado de 9-0 a favor del Athletic, pero en este no jugó nuestro protagonista. El martes 24 de febrero de 1925, José Antonio de Aguirre volvió a salir en el terreno de juego para disputar un partido oficial del campeonato regional contra el Baracaldo. Había sido programado para el domingo anterior, pero se tuvo que suspender a causa del mal tiempo. Buena entrada a pesar del aguacero que caía. El primer tiempo acabó con la victoria atlética de 3-0 y en la segunda parte el tanteador se fijó en 8-2. Goleada rojiblanca, por tanto, en la que 3 goles fueron obra de Aguirre, 2 de Areta, 2 de Laca y 1 de Chirri. El campeonato vizcaíno de fútbol, en su Serie A y a 9 partidos jugados, lo encabezaba entonces el Arenas, con 15 puntos, seguido del Athletic con 13 y detrás el Baracaldo, Sestao, Erandio y Deusto. Esta situación en la tabla fue motivo suficiente para que la afición acudiera a San Mamés al partido que se jugó una semana después, el 1 de marzo, entre el Athletic y el Deusto, también dentro del campeonato regional. Destacó Chirri, que a decir de los cronistas se mostró generosamente espléndido. Fue el doctor, el artista, el mago del balón, y junto a él Aguirre, con el que combinó jugadas maestras. Chirri y Aguirre, decían, forman un ala izquierda colosal. Los momentos más brillantes del partido fueron obra de estos 2 inteligentes jugadores y para ellos sonaron los más cálidos aplausos. He aquí la alineación atlética. Vidal, Onaindía, Legarreta, Hierro, Carmelo, Sabino, Cantoya, Laca, Areta, Aguirre y Chirri. El resultado fue de victoria rojiblanca por 7-0. Aguirre intervino directamente en el tercer gol. Lanzó un fuerte disparo que el portero de Ustoarra alcanzó débilmente, pero Laca, que estaba bien colocado, aprovechó la ocasión para fusilar el gol a los 11 minutos del segundo tiempo. También intervino en el sexto gol a los 22 minutos y uno después del quinto. El armonioso dúo formado por Chirri y Aguirre terminó con un chut pianísimo de José Antonio que llegó hasta la red. Finalmente, en el séptimo, Aguirre pasó el balón a Areta, chut de cerca y último gol de la tarde. Salto en el tiempo. El 17 de mayo de 1925 tuvo lugar en San Mamés un interesante partido entre reservas de la Real Sociedad y del Athletic. Precios baratos en taquilla, 1 peseta la general y 2 la preferencia. Mucho público en las gradas que salió descontento en buena parte porque no había ases. Ya entonces había ídolos a otro nivel que ahora, pero la afición tenía sus equipos ideales. Sin embargo, las crónicas apuntan que en esta ocasión hubo 22 muchachos modestos, humildes, entusiastas y animosos, pletóricos de buena voluntad. Por el Athletic formaron Ispizua, Hurtado, Cortadi, Hierro, Rollo, Arteaga, Germán, Eguía, Suárez, José Antonio de Aguirre y Aguirre Begoña. Arbitró Pelayo Serrano. El encuentro acabó con victoria rojiblanca por 7-1, dándose el caso de que en 10 minutos el Athletic marcó 3 goles. Aguirre se lució en una jugada a los 28 minutos, cuando tiró un fuerte disparo a portería. El portero pudo detener el esférico con dificultad, rematando oportunamente Eguía. Más tarde también intervendría en la materialización del sexto y séptimo goles, el último de los cuales de un directo y efectivo chut a las mallas. 2 partidos de singular importancia tuvieron lugar los días 21 y 24 de mayo en San Mamés. Nos visitó el Fútbol Club Barcelona, campeón de España.
En el primero de ellos, José Antonio formó parte de la alineación rojiblanca, formada por Vidal, Duñabeitia, Acedo, Sabino, Larraza, Arteaga, Cantolla, José Antonio Aguirre, Areta, Laca y Chirri. Acedo era el capitán del equipo, arbitrando el colegiado vizcaíno, señor Torres. En el Barça se echó en falta a jugadores tan notables como el guardameta Platko, cantado por Alberti, Piera, Samitier y Alcántara. En un momento determinado, Aguirre pasó a Chirri y este, chutando bajo, logró meter el gol en la red, pero el árbitro anula el gol por offside. Acaba la primera parte con empate a 0. En la segunda parte, el Athletic metió 3 golazos calificados como imparables por la prensa de la época. De José Antonio dijo el Nervión: nos gustó mucho. ¿Sabe hacer las cosas tan bien este simpático jugador? Y no era para menos, fue el autor de uno de los 3 goles. Vemos ya que en 1925 el Athletic tenía ya sus ídolos, de los que se comentaba en cualquier reunión de fuste. Tal vez era para alegrar días de zozobra como los que vivió la Villa en febrero de este año, cuando se produjo la suspensión de pagos en el Banco de Crédito y Unión Minera. Fue un desastre local, casi semejante a la reorganización del partido nazi que Hitler llevó a cabo en Alemania. Su Mein Kampf fue el obligado bestseller de ese país. Pronto fundaría las temidas SS. Coincidiendo en fechas, se firmó en Ginebra un tratado de prohibición contra las armas químicas y bacteriológicas. A partir de este año, la mili fue obligatoria. Pero no todo fueron maldadas. Este año nacieron el novelista Ignacio Aldecoa y el compositor Mikis Theodorakis. Se solucionó el conflicto minero de Asturias y el 10 de septiembre se inauguró en Bilbao el cable submarino que nos unía a Inglaterra. Así iban las cosas en el mundo cuando se inició la temporada 1925-26, en la que José Antonio de Aguirre jugó un partido perteneciente al campeonato vizcaíno. Fue el 18 de octubre de 1925 cuando el Athletic se las vio contra el Acero de Olaveaga a las 11 de la mañana. El equipo rojiblanco utilizó titulares, reservas y reservas de las reservas. ¿Qué pasaba? Pues sencillamente que eran bajas Acedo, Rus, Duñabeitia, Careaga, el Expuru, Legarreta y Larraza. Así, la alineación de ese día fue Vidal, Germán Laca, Hierro, Carmelo, Arteaga, Cantolla, Eguía, Suárez, José Antonio de Aguirre y Chirri. El equipo hizo lo que pudo, que fue bastante, 2-0 a su favor. Uno de ellos fue de nuestro protagonista. En la última acta de su vida deportiva, en la última recta de la vida deportiva de José Antonio de Aguirre, el futuro Lehendakari, jugó 4 partidos amistosos. El 6 de septiembre de 1925 contra el Real Unión, El 6 de septiembre de 1925, jugó contra el Real Unión con triunfo de los irundoatarras por 4-0. El 1 de noviembre contra el Acero, y esta vez sí que los de Olaveaga nos batieron por 4-2. El 29 de noviembre el Athletic jugó contra el Alavés, quedando empatados a 0 tantos. Finalmente, el 8 de diciembre de 1925, José Antonio saltó por última vez a un campo de fútbol a disputar un encuentro. Fue contra el Osasuna. El Athletic presentó esta alineación: Vidal, Careaga, Legarreta, Ruiz, Nacho, Allende y Arteaga, Cantolla, Laca, José Antonio Aguirre, Carmelo y Carlos Echeverría. El árbitro fue el señor Gaviria. Fue un partido muy competido y muy interesante que acabó con el resultado de 5-1 favorable a nuestro equipo. El primer gol lo marcaron los navarros. El segundo, aprovechando un ligero dominio atlético, Carmelo hizo un magistral pase a Aguirre y este remató de un chut cruzado. Fue, repito, el 8 de diciembre de 1925, festividad de la Inmaculada, cuando el futuro primer Lehendakari colgó las botas de clavos y dijo agur al deporte para internarse en el mundo de la política activa. Este fue además un año importante en su vida. Fue a Roma con su madre para ver al Papa con motivo del Año Santo y luego recorrieron buena parte de Europa. También se diploma de licenciado en Derecho y entra de pasante en el despacho del abogado Esteban Bilbao. 3 años más tarde abrirá su propio bufete junto a Antón Berreteaga en la calle Iturribide número 2, junto a la Audiencia de Bilbao, donde trató asuntos sociales principalmente. Su compromiso social adquiriría tal renombre que estuvo a punto de ser ministro del Gobierno de Madrid. Este es un hecho realmente singular que he descubierto hurgando en la hemeroteca. Es curioso porque, pues yo no sabía, pero igual ustedes, que José Antonio de Aguirre
fue ministro del Gobierno de Madrid durante un día, según la Gaceta del Norte. Y a grandes titulares, el 5 de septiembre de 1936, la Gaceta del Norte anunciaba en su primera página que en la remodelación del gobierno llevada a cabo por el presidente Largo Caballero en Madrid, José Antonio de Aguirre ocupaba la cartera de ministro de Obras Públicas. Al día siguiente, el periódico Euskadi desmintió la noticia diciendo que tanto Aguirre como su partido, el PNV, habían declinado la oferta, confirmando que efectivamente al vasco se le había propuesto para el cargo. Un mes más tarde, el 7 de octubre, José Antonio de Aguirre, exjugador del Athletic, juró ante Dios humillado en pie y sobre tierra vasca cumplir fielmente su mandato como primer lehendakari del gobierno vasco. Finalizo mi charla, señores, ofreciéndoles a ustedes unas imágenes que fueron grabadas hace ahora 50 años en San Juan de Luz. Ya que estamos conmemorando el 50enario de la muerte del primer lehendakari, me parece oportuno pues cerrar el acto con las imágenes de su entierro. Son imágenes mudas, obtenidas por un aficionado de Eibar llamado Antonio Sarasúa, un hombre que me confesó haber vivido los 15 últimos años del franquismo con el miedo de que le iban a requisar este material. Lejos de esconderlo, me confesó que el rollo de la película lo tuvo todo ese tiempo sobre un frutero de la mesa del comedor de su casa, en el sitio más visible. Al Athletic, por supuesto, a su presidente. Concretamente también quiero agradecer la labor realizada por Asier Arrate, que me ha facilitado muchos datos para esta conferencia, y a la Filmoteca Vasca por habernos cedido estas imágenes que creo que, las imágenes del año 1920 pueden servir para ilustrar un poco el Bilbao de aquella época, y desde luego este documento que fue rodado hace 50 años que me ha parecido que era inevitable el darlo. Señores, muchas gracias a ustedes por haberme aguantado y muy buenas tardes. Jaun-Andreok, urte honetan zehar Agirre lehendakaria Agirre AL 50 deritxon batzorde horren izenean eta Sabino Arana Fundazioaren izenean niri tokatzen jat eskerrak emotea honelako ekitaldiak egiten dugu zenean eta bukatzera doa zenean. Eta gustu handiagaz egiten dut zuen neurrean apaltasun guztiz. Zelanez, eta egingo dut elebitasunean. Lehenengo neure ama hizkuntzan entzuten deuzte zuen erara arrati euskeraz, arrati arre euskeraz, eta jarraian erderaz.
me corresponde a mí proceder, digamos, me corresponde el honor de proceder al cierre de este acto, porque ese honor me lo ha concedido el presidente del Athletic, nuestro querido amigo Fernando García Macua. Proceder a este cierre, pero pronunciando unas palabras de agradecimiento. Yo podría comparecer ante ustedes perfectamente por mi fecha de nacimiento y por mi apariencia como representante de cualquier colectivo de jubilados, pero no lo estoy haciendo en esa función, sino que lo estoy haciendo en representación de la Fundación Sabino Arana, que supone para mí un honor, y en representación de esa comisión que naciera allá en septiembre del pasado año, AL50, Aguirre Lehendakari Berroque Tamar o 50, para organizar actos como los que estamos viviendo hoy mismo aquí, en esta conferencia, como pudimos vivir también anteayer en la inauguración de la exposición en el Museo del Athletic en San Mamés, y otros muchos que hemos venido realizando y viviendo, disfrutando de todos ellos, y los que quedan todavía, cursos de verano, etcétera, etcétera. Yo diría que hemos venido a escuchar aquí, y hemos tenido la oportunidad, y lo hemos hecho, además hemos escuchado hablar de dos símbolos. El símbolo Lehendakari Aguirre, jugador del Athletic, deportista, humanista, persona, por encima de todo, y el símbolo Athletic. Y hemos tenido, como digo, oportunidad, y lo hemos hecho, de escuchar de la voz y las palabras de un gran profesional a quien aprecio hace muchísimos años y tengo en gran estima por su profesionalidad, y si se me permite, por lo menos, y si él me lo permite también, quiero resaltar su bonomía. Quiero sinceramente agradecer su intervención, porque yo, personalmente, cuando menos, he disfrutado. Primer símbolo. Segundo, el Athletic, sobre el cual ha hablado también extensamente. Soy un hombre de fe y creo también en los símbolos. Creo en el Athletic y creo en aquellos símbolos. Lehendakari Aguirre, aquella generación, aquellos miembros de aquel gobierno que se dejaron la piel y sudaron, si vale el símil en este momento, sudaron la camiseta de lo lindo, sin tener prácticamente nada que ganar. No soy, lo debo confesar, muy asiduo a San Mamés, en asistir a San Mamés, pero sí he disfrutado muchísimo las veces que he ido, y en algunas ocasiones he padecido de lo lindo. Pero también debo confesar que soy un fiel y fervoroso seguidor del Athletic como símbolo, porque todavía hace una semanita, en un viajecito que hice por Extremadura, nunca pierdo la oportunidad, si paso por Trujillo, de acercarme a aquella torre y ver allá donde está esculpido el escudo del Athletic en Trujillo. Por tanto, esa es la lealtad que debo a ambos símbolos, y realmente manifestar una vez más que hoy ha merecido la pena estar aquí. Quiero agradecerles a ustedes, señoras y señores, su asistencia y su atención. Quiero agradecer, como no, como lo hago en cada una de las oportunidades que tengo, a la familia Aguirre por su voluntad, su entrega, su colaboración, su comprensión respecto de las cuestiones que estamos organizando a lo largo de este año con la mejor de las voluntades. Quiero agradecer a mi querido amigo Alberto López Echevarrieta, y quiero agradecer al Athletic, en la persona de su presidente, porque, como muestra un solo detalle, esta misma conferencia podía haberse celebrado en dignísimos salones que hay abajo, una planta más abajo, y el Athletic ha querido que estuviésemos aquí en lo más digno, en lo más representativo de este palacio, lo cual significa la voluntad, el tesón y la entrega de colaboración, digamos, la colaboración que ha prestado el Athletic y su presidente en la organización de todos estos eventos que, insisto, merecen la pena. Eskerrik asko, mila esker, eta hurrengo batera arte. Si lo sabían, que José Antonio Aguirre fue ministro del Gobierno de Madrid durante un día, según la Gaceta del Norte. Y a grandes titulares, el 5 de septiembre de 1936, la Gaceta del Norte anunciaba en su primera página que en la remodelación del gobierno llevada a cabo por el presidente Largo Caballero en Madrid, José Antonio de Aguirre ocupaba la cartera de ministro de Obras Públicas. Al día siguiente, el periódico Euskadi desmintió la noticia diciendo que tanto Aguirre como su partido, el PNV, habían declinado la oferta, confirmando que efectivamente al vasco se le había propuesto para el cargo.
Un mes más tarde, el 7 de octubre, José Antonio de Aguirre, exjugador del Athletic, juró ante Dios humillado en pie y sobre tierra vasca cumplir fielmente su mandato como primer lehendakari del gobierno vasco. Finalizo mi charla, señores, ofreciéndoles a ustedes unas imágenes que fueron grabadas hace ahora 50 años en San Juan de Luz. Ya que estamos conmemorando el cincuentenario de la muerte del primer lehendakari, me parece oportuno pues cerrar el acto con las imágenes de su entierro. Son imágenes mudas, obtenidas por un aficionado de Eibar llamado Antonio Sarasúa, un hombre que me confesó haber vivido los 15 últimos años del franquismo con el miedo de que le iban a requisar este material. Lejos de esconderlo, me confesó que el rollo de la película lo tuvo todo ese tiempo sobre un frutero de la mesa del comedor de su casa, en el sitio más visible. Al Athletic, por supuesto, a su presidente. Concretamente también quiero agradecer la labor realizada por Asier Arrate, que me ha facilitado muchos datos para esta conferencia, y a la Filmoteca Vasca por habernos cedido estas imágenes que creo que, las imágenes del año 1920 pueden servir para ilustrar un poco el Bilbao de aquella época, y desde luego este documento que fue rodado hace 50 años que me ha parecido que era inevitable el darlo. Señores, muchas gracias a ustedes por haberme aguantado y muy buenas tardes. Jaun-Andreok, urte honetan zehar Agirre lehendakaria Agirre AL 50 deritxon batzorde horren izenean eta Sabino Arana Fundazioaren izenean niri tokatzen jat eskerrak emotea honelako ekitaldiak egiten dugu zenean eta bukatzera doa zenean. Eta gustu handiagaz egiten dut zuen neurrean apaltasun guztiz. Zelanez, eta egingo dut elebitasunean. Lehenengo neure ama hizkuntzan, entzuten de uste zuen erara, arrati euskeraz, arrati arre euskeraz, eta jarraian erderaz. Me corresponde a mí me corresponde el honor de proceder al cierre de este acto, porque ese honor me lo ha concedido el presidente del Athletic, nuestro querido amigo Fernando García Macua. Proceder a este cierre, pero pronunciando unas palabras de agradecimiento. Yo podría comparecer ante ustedes perfectamente por mi fecha de nacimiento y por mi apariencia como representante de cualquier colectivo de jubilados, pero no lo estoy haciendo en esa función, sino que lo estoy haciendo en representación
de la Fundación Sabino Arana, que supone para mí un honor, y en representación de esa comisión que naciera allá en septiembre del pasado año, AL50, Aguirre Lendakari de Roqueta Mar, o 50, para organizar actos como los que estamos viviendo hoy mismo aquí, en esta conferencia, como pudimos vivir también anteayer en la inauguración de la exposición en el Museo del Athletic en San Mamés, y otros muchos que hemos venido realizando y viviendo, disfrutando de todos ellos, y los que quedan todavía, cursos de verano, etcétera, etcétera. Yo diría que hemos venido a escuchar aquí, y hemos tenido la oportunidad, y lo hemos hecho, además hemos escuchado hablar de dos símbolos. El símbolo Lendakari Aguirre, jugador del Athletic, deportista, humanista, persona, por encima de todo, y el símbolo Athletic. Y hemos tenido, como digo, oportunidad, y lo hemos hecho, de escuchar de la voz y las palabras de un gran profesional a quien aprecio hace muchísimos años y tengo en gran estima por su profesionalidad, y si se me permite, por lo menos, y si él me lo permite también, quiero resaltar su bonomía. Quiero sinceramente agradecer su intervención porque yo, personalmente, cuando menos, he disfrutado. Primer símbolo. Segundo, el Athletic, sobre el cual ha hablado también extensamente. Soy un hombre de fe y creo también en los símbolos. Creo en el Athletic y creo en aquellos símbolos. Lendakari Aguirre, aquella generación, aquellos miembros de aquel gobierno que se dejaron la piel y sudaron, si vale el símil en este momento, sudaron la camiseta de lo lindo, sin tener prácticamente nada que ganar. No soy, lo debo confesar, muy asiduo a San Mamés, en asistir a San Mamés, pero sí he disfrutado muchísimo las veces que he ido y en algunas ocasiones he padecido de lo lindo. Pero también debo confesar que soy un fiel y fervoroso seguidor del Athletic como símbolo, porque todavía hace una semanita, en un viajecito que hice por Extremadura, nunca pierdo la oportunidad, si paso por Trujillo, de acercarme a aquella torre y ver allá donde está esculpido el escudo del Athletic en Trujillo. Por tanto, esa es la lealtad que debo a ambos símbolos y realmente manifestar una vez más que hoy ha merecido la pena estar aquí. Quiero agradecerles a ustedes, señoras y señores, su asistencia y su atención. Quiero agradecer, como no, como lo hago en cada una de las oportunidades que tengo, a la familia Aguirre por su voluntad, su entrega, su colaboración, su comprensión respecto de las cuestiones que estamos organizando a lo largo de este año con la mejor de las voluntades. Quiero agradecer a mi querido amigo Alberto López Echevarrieta y quiero agradecer al Athletic, en la persona de su presidente, porque, como muestra un solo detalle, esta misma conferencia podía haberse celebrado en dignísimos salones que hay abajo, una planta más abajo, y el Athletic ha querido que estuviésemos aquí en lo más digno, en lo más representativo de este palacio, lo cual significa la voluntad, el tesón y la entrega de colaboración, digamos, la colaboración que ha prestado el Athletic y su presidente en la organización de todos estos eventos que, insisto, merecen la pena. Eskerrik asko, mila esker eta hurrengo batera arte.